Ok, como les decía, ya llegamos al segundo domingo de Cuaresma. Es un domingo en el que podemos nosotros estar viendo ahora lo que es la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, que básicamente es lo que nosotros vamos a estar meditando este domingo. Voy a compartirles las lecturas en este caso. Bien. Ok, entonces vamos a ir viendo poco a poco cómo van avanzando al menos las lecturas de este domingo. Para primera lectura que le tocó a Sara, de hecho es Sara la que ahora está dominando la primera lectura, entonces le pido que pueda proclamarla para que podamos analizarla posteriormente. Entonces, Sara, aquí está la primera lectura. Del libro del Génesis. En aquel tiempo, Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: aquí estoy. Y Dios le dijo: toma tu hijo único, Isaac, a quien tanto amas. Vete a la región de Moria y ofrécemelo como sacrificio, en uno de los montes que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado, Abraham levantó un altar y acomodó la leña. Luego ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar, encima de la leña, y tomó el cuchillo para degollarlo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Él contestó: aquí estoy. El ángel le dijo: no descargues la mano contra tu hijo, ni le hagas daño. Ya veo que temes a Dios, porque no le has negado a tu hijo único. Abraham levantó los ojos y vio un carnero, enredado por los cuernos en la maleza. Atrapó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo: juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no habernos negado a tu hijo único, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas. En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, porque obedeciste a mis palabras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien. ¿Algún comentario que quieran hacer sobre la lectura de cómo se proclamó? Ok, sentí que fue buen ritmo en cuestión de pronunciación, igualmente la acentuación. Siento que fue también un buen ritmo que se estuvo llevando a cabo. Cuidado, cuando vayan a leer la primera lectura, recuerden que es Abraham, porque es diferente a Abraham, que Abraham habla antes, cuando todavía no era padre de todos los pueblos. Entonces, cuando ella es Abraham, es que Dios le cambió el nombre que tenemos aquí en Abraham. De hecho, es la diferencia que podemos estar notando en ese sentido. Sara, ¿qué leímos en sí? ¿Perdón? ¿Qué leímos? ¿Qué leímos? La primera lectura. Ok, ¿de qué trata? Trata donde Dios pone a prueba a Abraham, ¿no? Y le pide, pues, que le den sacrificio a su hijo. Y pues ver que Abraham, pues, sí cumple, ¿no? Porque le teme a Dios y quiere responderle. Y lo más valioso para él, pues, es su hijo. Y pues, ver que Dios le dice que no, pues, que no con su hijo, ¿no? Sino que en vez del hijo le pone al carnero. Pero ahí, bueno, ver que pues Abraham pone a su hijo porque era lo más valioso que él tenía.
O sea, que no tiene que ofrecerle a Dios, pero ver cómo Dios le manda un ángel y le dice que no le dé a su hijo, que está un carnero, y obedece. Y al obedecer, pues Dios le dice que siempre será bendecido, tanto él como a su descendencia. Ok, muy bien. De hecho, esta lectura es muy fuerte porque estamos hablando de que Dios pone a prueba a Abraham. Abraham, de hecho, la prueba que le pone es que ofrezca a su hijo amado, el hijo que era de la promesa, por así decirlo, porque ya era muy grande Abraham, ya tenía él estaba muy, muy grande realmente, era una persona ya mayor. Entonces, una persona ya mayor que en algún momento Dios le prometió que tuviera, que iba a tener toda una descendencia grande, y comenzó con Isaac en este caso, ¿no? De hecho, tuvo otro hijo, pero en este caso Isaac es el hijo de la promesa, ¿no? Que nació incluso nació de su esposa. ¿Cómo se llamaba su esposa, de hecho, de Abraham? ¿Alguien sabe? Sara. Sara, de hecho. De hecho, es Sara, su esposa, y de ahí nació Isaac. De hecho, imagínense entonces su hijo único que tenía Abraham, y que lo tomara como sacrificio era una prueba demasiado grande, una prueba gigante. Yo creo que aquí la mayoría o algunos tienen hijos, y que Dios le diga, pues ve, átalo y toma un cuchillo para degollarlo. ¿Qué harían ustedes, no? O sea, los pondría, es una prueba muy, muy fuerte de fe. Entonces, en este caso, aún así, viendo que es algo muy fuerte de entregarlo, de ir y degollarlo, Abraham cumple, y al menos cumple la voluntad de Dios, porque él tiene la esperanza de que pues algo bueno saldrá de ahí, ¿no? Algo vendrá, algo bueno, ¿no? Pero confía en Dios, en que no todo es malo, sino que algo es bueno, ¿no? Dios detiene esa prueba, Dios detiene en un momento la ejecución o el sacrificio, y mejor sacrifican un cordero. Y en este caso, pues ya Abraham es bueno a los ojos de Dios, es más, entonces le decide bendecirlo. Incluso esta lectura estamos haciendo como una prefiguración a la entrega de Jesús en la cruz más adelante, como el Hijo amado de Dios, en el que también lo entrega a la humanidad para que en un momento pueda ser sacrificado por nuestros pecados. Y bueno, aquí se ve también la prefiguración. Aquí sí se cumple, de hecho, en Jesús sí se cumple el sacrificio. Dios sí entrega a su hijo y sí lo llega bueno, a que lo maten, básicamente. Entonces, es la prefiguración, básicamente. Incluso el carnero viene siendo como también una prefiguración hacia el sacrificio que más adelante se va a cumplir en la cruz en ese sentido. Ok, ¿alguna otra, alguna cuestión que quieran ver de la primera lectura? ¿Algo raro que hayan visto? ¿Algo que quieran también aportar? ¿Todo bien? Ok, pues ya se conectó Brito para poder ver el Salmo en ese sentido. Entonces, de la primera lectura, recuerden que para pasar al Salmo es nuestra respuesta a la primera lectura. Entonces, los que son de primera lectura ahorita, que está Magali presente, sería quien ensayarita con Brito el Salmo, básicamente. Entonces, pasamos a Salmo. Esa imagen no debería estar. Brito, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, como ahorita solo hay una mujer, para el Salmo vamos a ensayarlo con el tono que sería para mujer, entonces pues serían: siempre confiaré en el Señor. Lo voy a hacer una vez más y ya damos paso a que lo haga Magali. Siempre confiaré en el Señor.
Adelante, Magali. Si hay alguna duda antes de que lo quiera hacer, me dice. Ok, bueno, ahora sí que en la práctica. ¿Sí? ¿Sí? Para eso es el ensayo. Adelante. Ok. Siempre confiaré en el Señor. ¿Sí? Aún abrumado. ¿Lo leo todo? Brito, ¿cómo escuchaste? Que vaya leyendo ahorita las estrofas, solo las estrofas sin hacer la antífona, y voy a checar porque creo que le queda un poquito alto. Entonces, checo nada más ahorita en qué tono sería, y ya mientras vaya checando, o sea, no las lea así en voz alta, sino vaya checando cada una de las estrofas para que ahorita que le dé yo el tono, ya sea antífona y antífona y estrofa, y así hasta terminar. Ya no lo repito entonces. Ok, entonces a ver, nada, por el momento entonces analizamos ahí se me fue el nombre, las estrofas. Bueno, doy lectura, ¿verdad? Sí. Aún abrumado de desgracias, siempre confíe en Dios. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. ¿Sí hago el salmo? Continúe con las estrofas por el momento. Okay. De la muerte, Señor, me has librado. A mí, tu esclavo e hijo de tu esclava, te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo pueblo, en medio de su templo santo que está en Jerusalén. Ok, Muy bien. Siento que fueron pausadas. Vamos a intentar en este tono la antífona. Siempre confiaré en el Señor. A ver, intente usted. Siempre confiaré en el Señor. Lo escuché un poco mejor, pero vamos a ver si un poquitito arriba le sale todavía mejor. Entonces podría ser aquí. Siempre confiaré en el Señor. Siempre confiaré en el Señor. Lo escucho un poco mejor. Solo las notas de entrada hay que afinarlas un poquito más. Entonces, siempre. A ver, cante usted solo eso. Siempre. Siempre. Ajá, Siempre. ahí guíese de la cuerda y trata de cantarla de nuevo. Siempre. Siempre. Y entonces ya juntando todo sería siempre confiaré en el Señor. A ver, perdón. Siempre confiaré en el Señor. A ver, usted. Siempre confiaré en el Señor. Así ya se escuchó todavía un poco mejor. De todos modos, yo me encargo de mandarle a Fer en este tono el audio exclusivamente para usted y aparte más para que pues cada quien tome el tono que mejor le acomode. Pero se lo mando a Fer y ya el que se lo haga llegar para que lo pueda usted estar ensayando durante la tarde. Muy bien, gracias. Ok,
Ok, muy bien. De hecho, si se dan cuenta, también el Salmo aquí es un poquito más de alegría, vamos a decirlo así, porque eso es una confianza, una seguridad que tenemos que tener, que si imagínense, si Abraham confió en el Señor, entonces nuestra respuesta es esa, siempre confiaré en el Señor, ¿no? Siempre confiaré en el Señor, pero de alguna manera de un tono un poco más con seguridad, ¿no? Chequen también que tienen que tener esa seguridad de que ustedes también están confiando en el Señor, ¿no? Y lo que le vamos a transmitir también a la asamblea es esa también confianza, que también tengan confianza en el Señor, que a pesar de las pruebas, a pesar de en un momento que tengamos dificultades, entonces siempre vamos a estar confiando en Él. Aún abrumado de desgracia, siempre confío en el Señor, ¿no? Podemos estar en medio de cualquier desgracia, de cualquier problema, y siempre vamos a confiar en Él, ¿no? A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos, ¿no? Porque Él siempre quiere en un momento que vivan. No, nunca quiere la muerte, ni quiere tampoco una parte negativa hacia sus amigos. De la muerte, Señor, me has librado, a mí tu esclavo e hijo de tu esclava, te ofreceré con gratitud un sacrificio y invocaré tu nombre. Aquí en este caso está diciendo que nos ha librado también de la esclavitud, en este caso de la muerte es también del pecado. Entonces, si nos ha librado, en este caso, pues podemos otorgarle un sacrificio e invocar también su nombre. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo, en medio de su templo santo que está en Jerusalén. En sí, sí, entonces tenemos confianza, podemos nosotros cumplir las promesas que el Señor también nos está diciendo en este caso. Bueno, ¿alguna anotación que quieran hacer del Salmo? A ver, me comentaste que lo hice muy pausado, ¿lo hago un poquito más corrido entonces? No, yo creo que estuvo bien. De hecho, la pronunciación sí estuvo bien en ese sentido. Un poquito más de confianza, yo creo. Tal vez ahorita la sentí como nerviosa, vamos a decirlo así. Pero no tenga nervios. O bueno, vaya tratando de quitarse un poquito los nervios, básicamente. Pero de ahí en fuera la pronunciación estuvo bien. Fer, ¿Sí? está aquí Majo, ¿quieres escucharla? ¿Va a pasar ella mañana? ¿Mandé? ¿Va a pasar a las 12? Pues es que si no No, hay para las 7 o para las 12, ya ves que siempre ella nos apoya. las hermanas me hablaron y me dijeron que ya tenían quién. Las hermanitas. Bueno, Ajá. no pierda el ensayo y Sí. siga ensayando ella. Ok. Si quiere, en un momento, Brito, Sí. ¿puedes poner tono a Majo? Siempre confiaré en el Señor. Creo que ella sí da notas altas, pero a ver, vemos en do, y si le queda bajita, pues igual y la subimos a re. Entonces sería en do. Siempre confiaré en el Señor. Ahorita escuchamos y ya vemos si está a tu tono, ¿sale? Ok, sí cantas bien agudo, entonces a lo mejor sería más alto en cuanto a tonos de guitarra. Siempre confiaré en el Señor. Ajá, yo creo que sería aquí. Siempre confiaré en el Señor. A ver si puedes hacerlo ahí. Guíate del primer tonito que voy a estar dando con la cuerda. Siempre confiaré en el Señor. A ver, trata.
lo que pasa es que estás incluso octavando, hay algo que se llama hacer octavas, y te estás yendo en el tono que es, pero una octava arriba. No sé si han visto el piano, que es, tiene teclas blancas y teclas negras, ¿no? Y en el piano normalmente, hagan de cuenta que las primeras siete teclas son do, re, mi, fa, sol, la y si. Y de ahí otra vez empiezan las mismas teclas con los mismos nombres, pero ahí ya estamos una octava arriba. Y entonces es otra vez do, re, mi, fa, sol, la, si, pero más agudo. Y lo que está pasando aquí ahorita es que sí está cantando las notas, pero una octava más arriba. Entonces, a ver, vamos a intentar con... La voy a hacer aquí y ya tú la haces así como la has estado haciendo, agudita. Pero vamos a ver a ti entonces ahorita en este tono, como se te escucha. Siempre confiaré en el Señor. A ver, trata tú de hacerla en tu voz. Siempre confiaré en el Señor. Yo creo que ya sonó mejor, entonces lo vamos a dejar en este tono para ti. O incluso a lo mejor lo podemos subir un poquito más. Siempre. A ver, lo voy a hacer yo y de ahí tú lo haces, ¿sale? Siempre. Brito, se te está bajando el audio de nuevo. Voy a bajar tu audio. En el Señor. Se fue Brito, no es cierto. Brito, se te está bajando el audio. Se te bajó el audio de nuevo, quién sabe por qué. Yo creo que es mi máquina. Creo. Ok, bueno, si quieres para continuar, mandamos los audios posteriormente para que también los vayan ensayando. Brito lo que hace es estar mandando también audios para que los puedan estar ensayando más adelante, como complemento también del ensayo. Igual podemos ir viendo también un apartado posterior para que puedan ensayar ya tonos propios también de salmos. Me gustaría que fueran viendo tanto de MFC como también de mis lectores, y también de Cristo Rey si gustan, para que puedan en un momento decirme una lista de quiénes son los salmistas y que puedan ponerse de acuerdo con Brito para que puedan en un momento estar en ensayo con él. Bueno, vamos a pasar a la segunda lectura de este día, que la segunda lectura tenemos en el rol al menos a mí, a Nancy y a Renata. Escuchamos primero a Nancy si gustan y posteriormente a Renata. Como es chiquita, podrían participar las dos ahorita. Entonces, primero Nancy, si podrías leer la segunda lectura. Perdón, no tenía el audio prendido. No hay problema. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra? El que no nos escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no va a estar dispuesto a dárnoslo todo junto con su Hijo? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios, si Dios mismo es quien los perdona? ¿Quién será el que los condene? Ay, ¿me lo cambiaron? ¿Vuelvo a iniciar o dónde me quedé? Perdón. ¿Acaso Jesucristo que murió, resucitó y está a la derecha de Dios para interceder por nosotros? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Perdón, es que le di clic. Alabamos, Señor. Y se fue.
Tal vez un poquito más de énfasis en las preguntas. ¿Quién estará en contra nuestra? ¿Cómo va a estar dispuesto a dárnoslo todo junto con su Hijo? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Aquí, de hecho, esta lectura, la característica que tiene es que tiene muchas preguntas. Entonces, tal vez remarcar un poquito más el énfasis de pregunta que hace Pablo en este sentido. Ok, está bien. Gracias. Renata, si podemos escucharte. Sí, Fer. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra? El que no nos escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no va a estar dispuesto a dárnoslos todo junto con su Hijo? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Si Dios mismo es quien los perdona, ¿quién será el que los condene? ¿Acaso Jesucristo, que murió, resucitó y está a la derecha de Dios para interceder por nosotros? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ok, solamente ahí creo que hubo un pequeño problemilla en dispuesto a dárnoslo todo. Tal vez un poquito más repasar por ahí. Sí, Fer. Ok, recuerden nada más la aclamación también después Sí. del honor y gloria. Ok, sí. Magali o Renata, ¿qué leyeron de aquí de San Pablo a los Romanos? ¿Qué nos dice Pablo? Pues básicamente nos dice que pues si estamos con Dios y Dios está con nosotros a nuestro favor, si Dios nos entregó a su propio Hijo, Él no nos puede condenar, ¿no? ¿Quién va a estar en contra de nosotros si con Él lo tenemos todo, ¿no? Bien. Me gusta la segunda lectura porque viene muy relacionada con la primera, ¿no? Sobre la confianza que debemos de tener. Y nos recuerda que si Dios nos entregó a su propio Hijo, pues, ¿qué no haría por nosotros, no? O sea, es la muestra de amor tan grande que Él nos tiene y que nosotros debemos de confiar. Esa es la palabra que a mí me deja esta segunda lectura. Confianza en el Señor. Exactamente, de hecho, confianza en el Señor, ¿no? Y es lo que tal vez entonces las lecturas nos está tratando de decir, ¿no? Durante este domingo, hay que contagiar de confianza a nuestros hermanos, ¿no? De preguntarles, incluso hasta confrontarlos a ellos mismos, ¿no? ¿Quién estará en contra nuestra, no? Si Dios está a nuestro favor, Él que Él mismo entregó a su Hijo, ¿no? Que si veíamos en la primera lectura, como decía, que estaba relacionado con la primera, de que no escatimó su propio Hijo, ¿no? Sino que lo entregó también, ¿no? Él mismo lo entrega. ¿Quién nos va a acusar, no? ¿Quién va a estar en contra nuestra? ¿Quién nos va a condenar en este caso incluso, no? Si también luego nos dicen, es que Dios condena, ¿no? Y no, Dios no condena. Dios siempre quiere la salvación de todos. Y en ese sentido, nos confronta en ese sentido, ¿no? ¿Quién nos va a acusar, nos va a condenar? Si Dios está con nosotros y que nos ama, y que en este caso entregó a Jesucristo, ¿no? Para que nosotros tuviéramos vida eterna. Entonces, también en esta segunda lectura, tanto el Salmo como la primera, tenemos que tratar de darle confianza a nuestros hermanos, que sigan confiando también en Dios, a pesar de cualquier problema, podemos nosotros tener confianza. Bueno, pasamos al Evangelio, si quieren, lo proclamo, ¿lo puede proclamar, señor Guillermo? Le paso el Evangelio. Sí, un momento. Un momento. Claro. Ya está la voz. Del Santo Evangelio según San Juan. Marcos. A ver, perdón, es que... Marcos. Ajá. A ver, es que entonces estoy equivocado. Ciclo B, segundo domingo de Cuaresma, que aquí tengo. Ah, sí, me fui en marzo. Ok, no hay problema. Ya está en Pascua. No es cierto.
La Semana Santa. Acá estoy. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago, a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí si querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, entonces, en este sentido, vemos este pasaje me gusta mucho a mí porque es la transfiguración del Señor, donde toma parte de sus 12 discípulos en ese entonces, a Pedro, a Santiago y a Juan, y se van a un monte. Entonces, en este monte, cuando suben, Jesús se transfigura, se vuelven blancas sus vestiduras, aparece junto de él Elías y Moisés, que realmente son figuras muy clave dentro del Antiguo Testamento, porque Elías representa a los profetas y Moisés representa a la ley de Israel. Y bueno, ante esa imagen, que quedan totalmente desconcertados, Pedro incluso no encuentra palabras más que decir que, pues qué bueno que están ahí, ojalá construyeran 3 chozas para quedarse, ¿no? Para Moisés, para Elías, para Jesús. Pero pues estaba muy asustado realmente ante esa aparición que estaban teniendo. Luego sucede una teofanía en el que sale la voz del Padre y anuncia que tienen que escuchar a su Hijo amado, que es Jesús. Y bueno, los cubre una nube, ya nada los va, y bajan de nuevo de la montaña, y Jesús les dice que no manden a contar nada de lo que habían visto. ¿Por qué Jesús los sube al monte? ¿Por qué en un momento los aparta a Pedro, a Santiago y a Juan un momento para poder que vean esto, vean la transfiguración? En un momento se puede hablar también de confianza, porque al menos los va a preparar para la cruz. Es una preparación que van a hacer para poder enfrentar la cruz que va a tomar Cristo en ese sentido. Y los trata en este caso de prevenir, ¿no? De que confíen en ese sentido. Aunque creo que el que más tuvo confianza en su momento fue Juan, que Juan es el que permanece totalmente junto con Jesús en la cruz. Pero es en un momento en el que lo que hace es que tuvo confianza de lo que vio, y ya cuando sucedió la cruz, entonces él siguió con Jesús ahí en medio de la dificultad, sujeto también con él a la cruz en este sentido. Y bueno, es una preparación que podemos estar diciendo. También la representación del monte es un esfuerzo que estamos haciendo de subir. Entonces, si estamos subiendo, podemos decir en un momento que al hacer este acto de subir, es un esfuerzo que hacemos también para encontrarnos con Dios. La cuaresma también representa esto, subir, tratar de escalar para poder encontrarnos con Dios en ese sentido, y podemos también tenerlo de esta manera. Entonces, yo creo que también, para mí, la palabra clave que podemos estar teniendo en ese sentido es que confíen en Dios, confíen en Jesús para poder transmitirlo a la asamblea y que sigan confiando en esta cuaresma.
Que podemos tener pruebas, tal vez no tan extremas como las de Isaac, o tal vez sí, en la enfermedad, en alguna dificultad, pero tenemos que seguir confiando en Dios y en su palabra, ¿no? Como nos dice Pablo en la segunda lectura, ¿no? ¿Qué podemos tener miedo, no? ¿Quién va a estar en nuestra contra o quién nos va a condenar? Dios no lo va a hacer, ¿no? Y si estamos con Dios, estamos muy seguros en ese sentido. ¿Alguien quiere compartir sobre el Evangelio y las lecturas? Un pequeño resumen que haya tenido de su reflexión personal. ¿Todo bien entonces? Ok, entonces los invito a que sigan reflexionando esta palabra durante este domingo, que ya entramos a partir de las 6 de la tarde, para que sigamos confiando en Dios. Y también un buen ejercicio sería también que busquen en su vida qué momentos críticos han tenido y si han puesto la confianza en Dios o no. O en un momento, como me decía una psicóloga, que busquemos también en los momentos difíciles que hemos tenido, en dónde se presentó Dios, porque Dios está ahí presente, pero luego cuando nos abruma mucho un problema, tenemos miedo y estamos asustados y incluso no lo podemos como percibir a la primera, pero después de meditarlo podemos ir encontrándolo y estando ahí, ¿no? Entonces no tengamos miedo como Pedro, de que en un momento se asustó y empezó a decir también cosas un poquito incoherentes, como va a ser 3 chozas, al menos para Moisés y Elías, que Elías y Moisés ya ni siquiera pertenecían a este plano, ¿no? Ya estaban en otro plano, ¿no? Ya no necesitaban ni siquiera chozas, vamos. Y tampoco nos podemos quedar como Pedro también arriba muy cómodos, ¿no? Sino que tenemos que bajar. ¿Y a qué bajamos? También hacia la cruz. Muy bien, entonces con esto estaríamos terminando nuestro ensayo. ¿Un voluntario que quiera para poder hacer la oración final? ¿O Magali? Sí. Ok. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Padre nuestro, en esta tarde te doy gracias por todos los presentes, que nos permites entender tu palabra y que nos permites también poder transmitirla de alguna forma ante los demás. Te agradecemos. Sí, también pedimos por todos los enfermos, por todos los que estamos padeciendo y porque aceptemos tu voluntad, como las pruebas que pusiste a Abraham, y a tener confianza en ti, y también no, a veces nosotros mismos nos condenamos, ¿verdad? Cuando eres tú el único que puede hacerlo. Te damos gracias, Señor, porque siempre estás con nosotros para recordarnos esto. Sí, te lo pedimos con la oración que tú nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues nos despedimos de nuestros hermanitos que siguieron la transmisión aquí grabada para que también lo tengan en cuenta y que tengan éxito en sus Eucaristías y ánimo en la predicación de la palabra de Dios.